La razón por la que es tan importante para nuestra cultura como creo que es porque fue un buen artista y que en su mejor época fue un artista sublime, que encontró la forma de reunir todos esos pequeños fragmentos del mundo para acabar componiendo una fotografía del mismo modo en que un poeta o nosotros mismos nos servimos de los diccionarios. Estos contienen todas las palabras. Las palabras que componen el poema se encuentran en los diccionarios, en orden alfabético, para que podamos encontrarlas. Solo es cuestión de coger algunas de ellas y colocarlas en el orden correcto. Solo consiste en eso. Pero, ¿por qué entonces algunos versos, algunas frases de las poesías nos llaman tanto la atención, nos impactan y nos hacen pensar? Es verdad, tiene razón. No sé bien qué quiere decir, pero sea lo que sea, es verdad. Una buena foto ejerce un efecto parecido. Las mejores fotos de Ansel Adams forman parte de nuestra memoria, de nuestro concepto de cómo tiene que hacerse una fotografía, de lo que debe parecer y de lo que debe tratar, que es precisamente el aspecto de ella que no podemos explicar. Ansel Adams, el fotógrafo de la naturaleza. Toda su vida fue un viaje y una exploración. La búsqueda del significado y del orden, de la belleza y de la salvación, del contacto con algo más grande y duradero, del sentido de comunidad, de vínculo y de hogar. Nacido en el extremo más occidental del continente en los años que siguieron al cierre de la frontera norteamericana, la primera vez que descubrió la deslumbrante belleza del Valle Yosemite fue en el verano de 1916. A partir de aquel día, como escribió después, mi vida estuvo coloreada y moldeada por la gran mueca de la tierra, que es la sierra. Dedicaría el resto de su vida a intentar captar en imágenes la salvaje majestuosidad de Norteamérica y la suprema y humilde exaltación de la naturaleza. Creo que Ansel, con su arte, transmitió un mensaje que se repitió durante toda su carrera. Quería demostrar que el mundo era precioso y que la humanidad forma parte de ese mundo, que los problemas del momento son parte, pero no separada, de un sistema aún más amplio de fuerzas que nos conectan con el resto de la creación. I can't verbalize on the internal meaning in pictures whatsoever. Some of my friends can at very mystical levels, but I prefer to say that if I feel something strongly, I would make a photograph that would be the equivalent of what I saw and felt. When I'm ready to make a photograph, I think I quite obviously see in my mind's eye something that is not literally there in the true meaning of the word. I'm interested in expressing something which is built up from within, rather than just extracted from without. Cuando fotografiaba la naturaleza salvaje, especialmente la de su hogar particular, en High Sierra y Yosemite, se sentía en consonancia con esa materia tan profunda, interior, tan musical, casi religiosa, aunque él no estaría en absoluto de acuerdo con calificarlo así, porque no podía considerársele una persona religiosa en el sentido tradicional. Entonces, trataba de hacer una foto que fuera coherente con su sensación de la relación con esa experiencia. No era solo un lugar. Era toda una experiencia que, sobre todo en el caso de Ansel, tenía que ver con el tiempo, el momento, con ese algo evanescente que desaparecía.
Durante casi 70 años vagaría por los enormes y solitarios espacios del oeste norteamericano, fotografiando el paisaje al tiempo que éste mutaba a su alrededor, y mientras los enclaves naturales del país se reducían, perdían terreno y sufrían los ataques más violentos jamás sufridos. Más que ningún otro artista del momento, él contribuyó a la transformación del significado de los espacios naturales de Norteamérica y cambió el concepto y el sentimiento de un pueblo sobre su propia tierra. En el transcurso del tiempo, él mismo cambiaría, a medida que las arrebatadoras visiones que lo mantenían en su juventud perdieron su intensidad y empezaron a desvanecerse, y se convertiría en el paternal y amistoso hombre de estado de sus últimos años. Pero de joven, había visto algo en la cordillera de Sierra Nevada, California. Algo que resonaba en la lejanía del paisaje y hacía eco en los rincones más profundos de su alma. Algo que lo cautivaría para el resto de su vida y a cuya transmisión se dedicaría hasta el fin de sus días. Nacido en la ciudad de San Francisco bajo el nombre de Ansel Easton Adams, el invierno de 1902, fue el único hijo de una familia una vez próspera cuya economía caía ahora en picado. Sus primeros recuerdos son en un cochecito observando cómo las brumas se desplazaban hacia el este por encima de su casa, una solitaria estructura construida en la parte alta de las dunas, más allá del extremo occidental de la ciudad, con vistas a las aguas atravesadas por el Golden Gate. Decía que se había formado a partir de esas experiencias paisajísticas y por el lugar donde vivió. Una vez que has vivido en San Francisco, eres capaz de sentir esa neblina que roza de puntillas la ciudad, que cambia los sonidos, que se te meten los huesos, o un día de sol espléndido, de esos que te quitan la respiración. Eso formaba una parte muy importante de Ansel. Fue un chico solitario en aquella casa sombría y azotada por el mar, a menudo enfermo, propenso a los resfriados y poseído por una inagotable energía que era incapaz de controlar. Pasó sin éxito por un colegio tras otro. Con frecuencia le resultaba difícil incluso permanecer sentado en su pupitre. Seguramente fuera un niño con el que resultara difícil convivir. Y supongo que volvería locos a sus padres. Estaba lleno de energía, de vitalidad, de un tremendo ímpetu. Pero descontrolado, no podía canalizarlo. Cuando Ansel tenía 12 años, su amable y cariñoso padre, Charles, abandonó definitivamente la idea de que fuera un colegio convencional y dedicó todo su amor y energía a encauzar a su único y problemático hijo. Contrató tutores particulares de álgebra y griego y le permitió merodear durante horas por las dunas y acantilados más allá de su casa, allí donde su inagotable energía lo llevara. Su padre lo adoraba, lo quería muchísimo, pero Ansel era tan raro y a la vez tan inteligente. Tenía ese enorme entusiasmo por la vida que, bueno, ¿quién no hubiera adorado a aquel niño? Cuando Ansel cumplió 13 años, su padre le consiguió un pase anual para la exposición mundial, la exposición del Pacífico de Panamá, lo cual resultó una excelente idea. Ansel fue todos los días y aprendió más de lo que jamás hubiera aprendido en un año en el colegio. No creo que muchos padres de antes o de ahora hubieran tolerado el carácter de Ansel, y su padre no solo lo toleró, sino que lo alimentó. Una tarde de otoño de 1914, cuando todavía tenía solo 12 años, dio con un foco hacia el que canalizar los caóticos sentimientos que removían su interior. Era uno de esos pequeños genios. Se sentó al piano cuando solo era un niño y en un par de meses, sin profesor que lo enseñara, aprendió a leer música a simple vista. El piano era algo de lo que se enamoró absoluta e instintivamente, y con lo que se mostraba muy exigente. Su nivel de disciplina y de rigor, que lo mantenía practicando escalas durante muchas horas seguidas, era duro para cualquier niño, pero aún más para alguien tan disperso y algo hiperactivo como él. Sin embargo, de alguna manera logró canalizar el caos energético y vaya si lo consiguió. Consiguió concentrarse de verdad. Durante los años siguientes, a pesar de los persistentes problemas económicos de su familia,
El padre de Ansel hizo todo lo que pudo para fomentar el inusual talento musical de su hijo. Contrató así a los mejores profesores y le compró a plazos un piano Mason & Hamlin de 6.000 euros. Ya incluso a los 8 años, Ansel bajaba la voz y hablaba con gran respeto cuando se refería a su padre. Entendía de verdad lo que su padre estaba haciendo por él. A menudo me maravillo ante la fuerza y el valor que mostró mi padre, alejándome de la educación de tipo tradicional y nutriéndome con esas otras experiencias de aprendizaje extraordinarias. Estoy seguro de que él fue quien dio el rumbo positivo a mi vida, que de otro modo no hubiera dejado de ser caótica y confusa. Los orígenes de mi persona y de la dirección de mi evolución se remontan a esos años de crecimiento en mi casa de las dunas, impulsado especialmente por una energía interior, alimentada y mantenida con vida gracias a la ternura de mi padre. La exposición panamericana había ampliado sus horizontes y la música le había abierto las puertas a un mundo nuevo de belleza y orden. Pero nada podía haberlo preparado para el sobrecogedor impacto de otro tipo de música con la que topó por primera vez el verano de 1916 en la cima de las montañas de Sierra Nevada. Cuando tenía 14 años, en una ocasión en la que estuvo enfermo, su tía le regaló un libro sobre Yosemite, escrito por uno de los primeros defensores importantes de Yosemite, J.M. Hutchins. Era un libro precioso y muy romántico sobre los indios y ese magnífico Valhalla, ese enclave norteamericano, la sala del trono de los dioses, que dejó embelesado a Ansel. El 1 de junio de 1916, obligada por el incesante ímpetu de las súplicas y la insistencia del joven, la familia emprendió por primera vez el viaje de 2 días desde San Francisco a Yosemite. Atravesando en tren el resplandeciente verano de Central Valley y ascendiendo hasta las estribaciones marrones tostado de la sierra, llegaron a El Portal y siguieron después su camino aún más arriba en autobús, a lo largo de las límpidas aguas del río Merced, que se adentraban aún más en las montañas hasta una altura en la que el río formaba un profundo ángulo hacia el este, y el esplendor de Yosemite, como luego escribiría Adams, nos invadió. La luz, dijo, lo bañaba todo. Empezó para mí una nueva era. Fue amor a primera vista. No creo que exista ningún otro lugar capaz de producir en uno la perplejidad que se siente la primera vez que se contempla el valle Yosemite. Es sencillamente sobrecogedor. Te sientes más cerca de todo, más rodeado de naturaleza que incluso en los Tetons y en las North Cascades. Es majestuoso. Contemplar tanta belleza junta cambió la vida de Ansel. La cambió radicalmente. Fue de repente. Yosemite se convirtió en su hogar. Poco después de llegar al valle, su padre le hizo un sencillo pero providencial regalo: una cámara Kodak número 1 Brownie Box, con su funda de piel y su asa para colgar. Una vez que aprendió cómo funcionaba el sencillo aparato, se perdió. Corría de un extremo a otro del valle disparando a todo aquello que veía: cumbres, cimas, arroyos, praderas, cascadas y acantilados, intentando sin descanso, como luego su amiga Nancy Newhall diría, verter en la mágica y diminuta caja su maravilla y su éxtasis. Quería captar de alguna manera esa belleza para mostrar a los demás ese nuevo cielo y esa nueva tierra que se abrían ante él. Creo que lo que encontró fue la oportunidad de cruzar tanto física como psicológicamente la frontera de su niñez. Una especie de liberación de sus propios demonios internos, que eran las tensiones familiares. Esa especie de ambiente frío y nublado de San Francisco. Ante sí tenía ahora un inmenso parque de juegos, así que creo vio la oportunidad de crear su nueva identidad, lejos de su familia y de sus dolencias.
Cada otoño, cuando volvía a San Francisco, se sumía en el estudio del piano con el que a menudo practicaba durante más de 6 horas al día. En verano volvía a Yosemite, ávido por explorar aquel maravilloso paisaje y por trabajar en su nueva afición. Cuanto más alto, mejor. Cuanto más ascendía por las montañas, mejores resultados obtenía, en mi opinión. Sus primeras fotografías eran poco más que instantáneas, ayudas para el recuerdo. Contrariado ante el hecho de que mostraban tan poco de lo que él había visto y sentido en el momento de realizarlas, decidió aprender todo lo que pudiera sobre el proceso fotográfico y se enseñó a sí mismo cómo revelar y convertir en fotos sus propios negativos, experimentando con diferentes enfoques. En el verano de 1920, decidido ya a seguir su carrera como pianista de conciertos, empezó a buscar en el valle un piano con el que practicar en verano y enseguida encontró uno en el estudio de un pintor local llamado Harry Best, cuya hija, una chica rubia de 17 años, pronto se convirtió en otro motivo para que el alto y desgarbado joven de 19 años visitara al pintor. En teoría, Virginia parecía la pareja perfecta. Le encantaba la poesía y estaba estudiando para convertirse en cantante de música clásica, con lo que también sabía de música y literatura, todo aquello en lo que más interesado estaba Ansel. Y supongo que en aquel momento llamó poderosamente la atención de Ansel. Fue un noviazgo muy largo, con muchos paréntesis. Ansel lo dejó varias veces para dedicar su vida a la música. Y eso no incluía el matrimonio. Pero luego volvían. Y así. Cada verano se adentraban más y más en la aventura por el alto y escarpado paisaje más allá del valle Yosemite. A veces solo. A veces con otros miembros del Club Sierra, el grupo pro naturaleza que John Muir había fundado 30 años antes. Eran largos días de ascensos y subidas que se iniciaban antes del amanecer y a menudo terminaban después de anochecer, en los que fotografiaba todo lo que podía y vagaba por lo que él describió como la unidad traslúcida entre cielo y tierra. A última hora de una mañana de verano de 1923, mientras paseaba por la dura e inhóspita belleza de las alturas del este del valle, llegó lo más cerca que jamás hubiera estado de capturar con palabras las elevadas sensaciones que a veces se le sobrevenían cuando estaba en la cima de las montañas. Estaba escalando la larga ladera occidental del Monte Clark. Era una de esas mañanas en las que un agradable viento bruñe la luz del sol y largos bancos de nubes se mueven en el majestuoso cielo. La luz plateada tornaba cada brizna de hierba y cada partícula de arena en un luminoso esplendor metálico. No había nada, por diminuto que fuera, que no chocara con el suave viento, que no lanzara flechas de luz a través del vidrioso aire. De repente me sobrecogió en el largo y pedregoso camino que ascendía a la cumbre la sensación de absoluta consciencia de la luz. Cuando me detuve, me invadió todo el impacto de aquella sensación. Vi, más nítido de lo que jamás había visto o veré, los más mínimos detalles de la hierba, los pequeños restos del bosque, el movimiento de las nubes en lo alto distribuyéndose sobre los picos. Deseé que por un momento el tiempo se parara y la visión se convirtiera en la sombra de un mundo infinitamente más grande. Y en el abrazo de la consciencia tuve una experiencia metafísica. Ansel Adams. Se pasaría el resto de su vida intentando capturar en imágenes la emoción de la luz que experimentó aquella mañana y la sensación de que eso era el reflejo de una verdad y un significado más profundos. Creo que podríamos arriesgarnos a decir que en términos generales, aquello fue una identificación casi religiosa con el paisaje. Podemos calificar la pureza de la experiencia como de éxtasis, como si estuviéramos ante la Santa Teresa de Bernini, esa misma especie de insustancialidad nerviosa.
esa especie de éxtasis parpadeante como el fuego. Éxtasis. Algo que está fuera de uno mismo. Una experiencia que cabría la posibilidad de comparar con la epifanía, sin que resultara demasiado forzado. Durante 7 años más, Ansel proseguiría la lucha por definirse a sí mismo como artista, aún convencido de que la música era la forma de arte más elevada, pero cada vez más confuso entre esta y la fotografía, entre San Francisco y Yosemite. Querida Virginia, si supieras el deseo de subir a las montañas que me invade estos días. La música es maravillosa, pero el mundo de la música es una porquería. Demasiadas tonterías, demasiadas poses y falta de sinceridad y valores desvirtuados. Me descubro a mí mismo pensando en los días dorados del pasado en Yosemite, con enorme envidia. Creo que nunca estuve más próximo a lo que es verdaderamente la vida que estando allí. Porque allí estoy más cerca de las cosas elementales. Te quiero muchísimo en este momento y me encantaría volver a verte. En primavera volveré a Yosemite o me muero. Ansel. Se casaron 9 meses después en el salón de la casa del padre de Virginia en Yosemite. La novia de negro, el novio con corbata, con unas pieles y unas zapatillas de tenis. Tenía 26 años. Al final, seguramente fuera Yosemite más que ninguna otra cosa lo que atrajo a Adams hacia Virginia y la fotografía, junto con una significativa transformación que en la primavera de 1927 había empezado a producirse en su propio trabajo fotográfico. A las 4 semanas de su apasionada carta a Virginia, volvió al valle en una brillante mañana de domingo de principios de abril. En lo más alto del lado oeste de la gran cara de granito de Half Dome, realizó una serie de fotografías clave, entre ellas una de la que su amiga Nancy Newhall luego diría que, incluso entonces, hablaba a los que la contemplaban como una trompeta, tan cautivadora y nítida como la visión que tuviera en la falda del Mont Clark 4 años antes. Un día de abril se dispuso a subir a la llamada Diving Board, un diminuto enclave de granito desde donde se puede ver toda la cara de Half Dome sobre ti. Y de camino arriba hizo algunas fotos. Se paró e hizo algunas fotos de la parte de arriba del Glacier Point y también a Virginia y al Mount Clark. Cuando llegó a la Diving Board, que era su propósito inicial, solo le quedaban 2 placas de vidrio, así que colocó la cámara y puso la primera placa de vidrio. Quitó el deslizador y compuso cuidadosamente la foto en el cristal esmerilado. Luego apretó el obturador y de repente pensó: cuando imprima la foto que acabo de tomar, no va a transmitir ni a comunicar a la gente lo que ahora mismo estoy sintiendo. Estaba allí. Solo le quedaba una placa. Había realizado un duro ascenso y de repente se le ocurrió que la sensación que quería transmitir quizá llegase más fielmente representada si colocaba el pesado filtro Retina rojo, que oscurecería radicalmente el cielo. De hecho, lo haría parecer más oscuro que la superficie del acantilado. Y la idea funcionó. Y eso da una sensación más dramática, de más poder, de más majestuosidad. Eso era todo lo que él sentía estando allí, frente a aquel increíble monolito de granito. Supuso un gran paso adelante respecto al concepto de previsualización de lo que va a aparecer en la foto impresa y de pensar en cómo trabajar el negativo para poder obtener esa idea previsualizada. Aquello marcó un punto de inflexión. Por primera vez, dijo después, había encontrado un modo para hacer que la montaña reflejara lo que él sentía, algo realmente monumental.
En 1930, él y Virginia se establecieron en una nueva casa con estudio justo a la puerta siguiente de la casa de los padres de Ansel en San Francisco, donde Ansel se sumió de cabeza en su carrera como fotógrafo. Creo que Virginia era de las mejores parejas que Ansel hubiera podido aspirar a encontrar. Y el hecho de que su relación no fuera perfecta era más culpa de él que de ella. Como muchos artistas, él estaba absolutamente absorto en su trabajo y en la búsqueda de la perfección. Y ella tenía que soportarlo, y creo que lo hizo muy bien. Ella era como la heroína no reconocida. Mi madre mantenía en Yosemite el negocio que había heredado de su padre cuando éste murió en los años 30. Eso les permitía vivir, y a Ansel, en concreto, disfrutar de más tiempo para su trabajo creativo. Las tareas comerciales eran muy importantes, pero su aporte económico le permitió a él hacer todo aquello que, de otro modo, nunca hubiera podido hacer. Los siguientes 5 años se revelarían como los más cruciales para el período formativo de toda su carrera. En 1930 era un verdadero fotógrafo o un fotógrafo que vivía de su trabajo. Un fotógrafo reconocido. Y 5 o 6 años después, uno de los fotógrafos serios más renombrados de Estados Unidos. En aquellos días, la población era mucho menor, pero disfrutaba de esa especie de reconocimiento meteórico. Poco a poco, dijo, mis fotografías han empezado a significar algo en sí mismas. Se han convertido en registros de experiencias y de lugares. Me parece, escribió su mejor amigo Cedric Wright en el verano de 1932, que tus fotos han ganado calidad a velocidad vertiginosa este último año. Por fin, por primera vez, parecen estar al nivel de tus mejores escritos. 6 meses después, en el invierno de 1933, viajó hasta Nueva York por primera vez en su vida para conocer al gran fotógrafo Alfred Stieglitz. En la quietud de su galería de la avenida Madison, el intransigente y viejo maestro examinó en silencio la carpeta de fotos que Adams le había traído, no una, sino 2 veces. Las examinó sin decir una palabra. Luego, cerró la carpeta y la ató con un lazo. Simplemente dijo: estas son unas de las fotos más puras que jamás he visto. Alfred Stieglitz significaba lo más grande en arte. Ser aceptado por Alfred Stieglitz era ser considerado un artista genial. Y eso era lo que aspiraba Ansel. Las fotografías de paisajes que empezó a hacer a partir de entonces no se parecían en nada a lo que había hecho anteriormente. No eran como otras fotos. Si quisiéramos definir su contenido, tendríamos que decir que tienen que ver con su percepción del paisaje, que consideraba algo no permanente sino evanescente, siempre en proceso de convertirse en otra cosa. Pensaba que siempre había algo definido por la transitoriedad de la luz, por el clima. La técnica de Ansel estaba diseñada para resolver el difícil problema que planteaba su sensibilidad. Si vas a fotografiar la montaña como el clima, por oposición a la geología, tienes que contar con una técnica inmejorable. Las mejores fotos de Ansel dan la sensación de que se puede conocer la temperatura, la humedad relativa del aire, la hora del día, el día del mes, porque ese era su objetivo. No se trataba de hacerlas por hacerlas. No quería hacerlas para exhibirse, sino porque era la naturaleza de sus temas, que requería de él que fuera capaz de describir la calidad del aire. Es un aspecto del trabajo de Ansel que resulta casi gótico. Su trazo, su brillante trazo no es en realidad sustancial. Es como una película de cine. Esos parpadeos. El ornamento de la superficie tan vital y animista y nunca quieto, resplandeciendo, agitándose.
Nunca he conocido a nadie que trabajara tan concienzudamente como él. Nunca se tomó un día libre, nunca cogió vacaciones, nunca. Se limitaba a trabajar los 7 días de la semana, cada día del año, cada año. Incluso cuando cumplió los 80, siguió haciéndolo. Los únicos días que se tomaba libres eran los necesarios para recuperarse de algún catarro, que eran bastante habituales. Pero su profesión era de una precariedad económica total. Ansel empezaba a madurar como artista justo cuando estalló la Gran Depresión. Él estaba alcanzando reconocimiento, cierto nivel de éxito, en un momento en el que muchas de las fundaciones de este tipo que él había desarrollado estaban siendo cuestionadas como consecuencia de la depresión, que llevó a los artistas de todo el mundo a replantearse el sentido de su trabajo. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene hacer fotos bonitas en un momento de catástrofe nacional e internacional? Él y Edward Weston recibieron fuertes críticas porque no fotografiaban las crisis sociales de los 30. Y Cartier-Bresson dijo que mientras el mundo se hace añicos, Adams y Weston hacen fotos de rocas y árboles. A Ansel le afectaron mucho estas críticas. Él estaba convencido de que su fotografía tenía que versar en el arte. Pensaba que la fotografía documental, a menos que se realizara a un nivel extremadamente alto, era solo propaganda y no le interesaba en absoluto. No intentaba transmitir ningún mensaje. En aquel momento, la gente no pensaba que el medio ambiente fuera algo importante. Creían que el paro, la desolación, el hambre y la justicia social eran los verdaderos problemas. Luego, irónicamente, resultó que uno de los grandes problemas de la humanidad en el siglo XX ha sido el medio ambiente, y lo que ocurrió es que Ansel iba muy por delante de la sociedad a la hora de entender esto. La conciencia por la tierra y por tanto el ecologismo es parte integrante de las fotografías. Él nunca pretendió hacer una foto con fines ecológicos, pero sí podía hacer una foto capaz de reflejar lo que sentía por ese increíble paisaje. Y eso podía utilizarse luego de muchas formas. Pero dijo que debía salir de su alma y de su corazón y de su espíritu, y que no podían imponerle nada desde fuera. Sin embargo, yo creo que era un ecologista de la cabeza a los pies. Cada poro de su piel apreciaba la belleza de la naturaleza, necesidad de mantenerla inmaculada, de generación en generación. El año más convulso, intenso y estresante en la vida de Ansel Adams empezó con un sonoro triunfo. En la tercera semana de enero de 1936, volvió de nuevo al este, a Washington, con la esperanza de convencer al Congreso para que declarara la inmensidad de Kings Canyon, al sudeste de Yosemite, Parque Nacional. De camino, hizo una parada en Nueva York para mostrarle a Alfred Stieglitz sus últimos trabajos fotográficos, y quedó atónito cuando el anciano le ofreció una exposición monográfica en su galería ese mismo otoño. El primer fotógrafo que recibía ese honor en más de 4 años. Se encontraba en el punto álgido de su carrera. Parece que todo llega para el que sabe esperar, le escribió a Virginia. Se encontraba en la mitad de sus 30, tenía 2 hijos. Una carrera en ciernes, pero tardaba en florecer como fotógrafo. Y ahora le llegaba la oportunidad, de la mano de Alfred Stieglitz, de tener una exposición solo suya en An American Place, la catedral para cualquier fotógrafo del momento. Así que se entregó en cuerpo y alma a este proyecto. De nuevo en California, con no una sino 3 exposiciones que preparar para el otoño, se sumió en la vorágine de su trabajo con la ayuda de una asistente morena de 22 años que había sido modelo y se llamaba Patsy Inglis, a quien había contratado para ayudarle con la avalancha de fotos. La exposición en la galería de Stieglitz estaba prevista para el otoño de 1936, así que se pasó todo el verano subiendo a la sierra y haciendo fotos.
Cuando acabó el verano empezó con las tareas de impresión. Creo que en el cuarto oscuro lo hacía al rojo-blanco. Su asistente Patsy Inglis recuerda que decía: voy a hacer esto y va a ser fantástico porque va para la galería de Stieglitz. A veces le enseñaba alguna impresión en la bandeja todavía húmeda y le preguntaba: ¿qué te parece? Y ella contestaba: creo que quizá necesite hacer alguna más. ¿Tiene más? Y él seguía. Aquellas fotos para la exposición constituyeron un material de trabajo absolutamente fantástico. No estaba seguro de cuánto le inspiraba a Stieglitz, ni de cuánto le inspiraba a Patsy, pero al final del día sabía que fuera lo que fuera, esas eran, en su opinión, las mejores fotos que nunca había hecho. Al mismo tiempo, también contaba con la más grande experiencia de amor de toda su vida. Se enamoró profundamente y mantuvo una intensa relación, aunque no creo que interviniera el sexo, con Patsy Inglis. Pero fue el gran amor de su vida. Las fotos que hizo aquel verano fueron unas de las más inspiradas y luminosas de su carrera. Pero semana tras semana, la presión física y emocional del trabajo y del conflicto interno al que le llevaban sus sentimientos por Patsy y por Virginia empezaron a pasarle factura hasta que el estrés se hizo insoportable. Se forzó mucho aquel verano. Trabajó frenéticamente y tuvo la exposición preparada para llevarla a Nueva York, donde resultó un gran éxito. Pero tras este éxito, Ansel se retiró. Fundamentalmente porque estaba exhausto físicamente. Había estado trabajando más allá de sus posibilidades. Pero su retiro estuvo también motivado por razones psicológicas. Ya no se encontraba capaz de sobrellevar la complejidad de su vida. Y creo que se sentía atrapado entre una enorme maraña de expectativas, de responsabilidades, de cosas con las que no podía lidiar. Y este era el único modo de escapar. Cuando ya no pudo más, cuando no pudo enfrentarse al divorcio, a dejar a su familia y a huir, sufrió un ataque nervioso y acabó en el hospital. Esto fue como una especie de aviso. En un periodo de su vida, la treintena, los tempranos 30, que al igual que los del siglo, debían acabar. Durante 18 meses luchó contra la depresión y contra el tremendo vacío interior, intentando asimilar todo lo que había pasado. Por fin se dio cuenta de que no podía darle la vuelta a las cosas, aunque en un sentido romántico fuera lo que más deseara. Creo que fue muy duro para él, pero al final supo que había tomado la decisión correcta. Y esa decisión no podía ser escapar porque no hubiera estado bien. Así que se quedó, y nadie sabe lo que hubiera pasado si se hubiera ido. Se quedó y se dejó invadir por la sensación de orgullo que le produciría estar 50 años casado con Virginia. Estaba muy orgulloso de ella y de sus hijos y sus nietos y sus bisnietos. Le dieron la felicidad que necesitaba. Ella fue su punto de apoyo, su roca, su ancla. Cada vez que se alejaba del este de las rocosas, sentía que se agotaba su fuerza vital. Así que volvía a casa desolado. Pero siempre volvía a casa con Virginia, a su casa de Yosemite, donde se recuperaba de nuevo. Al final, su trabajo en las montañas lo salvó. Todavía se encontraba luchando por encontrar su camino en la primavera de 1937, cuando un poderoso hombre de negocios llamado Walter Starr le pidió que colaborara con él en un proyecto especial, un libro de fotografías que esperaba sirviera como homenaje a su hijo pequeño Peter, que acababa de morir ese otoño, mientras escalaba solo las escarpadas cumbres de los Minarets. Se involucró muchísimo en el libro, que fue uno de los libros más bonitos que jamás editara, Sierra Nevada, de John Muir Trail. Salió en edición limitada, solo 500 ejemplares, pero absolutamente magnífico.
Le llevó varios años. Era muy difícil conseguir la foto perfecta. Definitivamente, este supuso su trabajo más importante como artista hasta el momento en lo referido a los libros. Sierra Nevada de John Muir Trail fue una obra de arte de la fotografía. Como un hombre dijo, aquí, entre la brillante luz y la inusual claridad, es donde se encuentra la verdadera esencia de la sierra. Y también resultó crucial para la creación del Parque Nacional de Kings Canyon. Ansel se llevó muchas de las fotografías a Washington para presionar al Senado en nombre del Club Sierra y envió una copia de ellas a Harold Ickes, el secretario de Interior, que era un gran admirador suyo. Ickes se las mostró al presidente Roosevelt y se sirvió de ellas para persuadirlo de que debía apoyar la iniciativa que pretendía declarar Kings Canyon Parque Nacional. A Roosevelt le gustaron tanto que insistió en quedárselas. Así que Ansel tuvo que enviar nuevas copias a Ickes. El 4 de marzo de 1940, el presidente Franklin Roosevelt firmó la aprobación de una ley que incorporaba oficialmente Kings Canyon al sistema de parques nacionales. Me doy cuenta, escribió después el director del Servicio de Parques Nacionales a Adams, de que la voz más silenciosa pero efectiva en la campaña ha sido su libro. Siempre que ese libro exista, seguirá sirviendo como justificante del parque. En las páginas del exquisito volumen de Adams se reunían el arte y la política, y ambos habían vencido. Durante 15 años más, Adams siguió trabajando a su más alto nivel como fotógrafo y artista al tiempo que caía la depresión y llegaba la Guerra Mundial, que sirvió en sí misma para acelerar la transformación crucial que sufrió su fotografía, que se alejó de la intimidad lírica de sus primeros trabajos hacia temas más grandiosos y dramáticos. Demasiado mayor a sus 40 años para el servicio militar, empezó a trabajar en el otoño de 1941 en una ambiciosa serie de murales para el Departamento de Interior, imágenes épicas de inmenso tamaño y dificultad técnica que representaban el paisaje norteamericano como tocado por la mano de Dios, como alguien diría en cierta ocasión. Lo primero que hace es bajar el horizonte. Si observamos los paisajes de los 20 y de principios de los 30, el horizonte siempre está alto en ellos y es como si quedaras atrapado. Al llegar a los 40 baja el horizonte y de repente encontramos espacios infinitos y nos inunda esa increíble sensación de espacio. Aquí es cuando a mí me parece que él está en su mejor momento, cuando te permite perderte en el cielo de Ansel Adams. Una mañana de principios de noviembre de 1941, tarde, cuando conducía hacia el norte de México, se encontró con una ciudad durmiente en la última luz del día. Entonces, hizo una de las fotos más cautivadoras de su carrera. Bueno, Salida de la Luna, Hernández, probablemente sea una de sus fotos más conocidas del siglo XX, cuya forma se prolonga hasta este siglo. Es uno de los ejemplos de lo que a Ansel le gustaba llamar la suerte a favor de una mente preparada. Entonces estaba preparado, y aunque no tenía fotómetro o no podía sacarlo a tiempo de la maleta, fue capaz de conseguirlo en un solo disparo. Lo único que recuerdo es que paró de repente y empezó a sacarlo todo muy rápido, a toda prisa, el trípode, la cámara. Tengo una foto magnífica. Entonces fue cuando sacó Salida de la Luna. La única foto que hizo fue la que conocemos hoy en día. A los pocos minutos, incluso segundos de esa foto, el sol se puso y la luz se perdió entre las tumbas que se levantaban en el suelo. Luego realizó un arduo trabajo de manipulación en el cuarto oscuro. Siempre decía que el negativo era el equivalente a la partitura final del compositor y que la foto era el equivalente a la interpretación del director de orquesta y que la misma pieza de Mozart podía ser dirigida e interpretada de manera diferente por diferentes orquestas y diferentes directores, del mismo modo que él interpretaba de manera diferente sus propios negativos. Ansel concedía un valor crucial al hecho de transmitir sus sentimientos sobre el objeto.
Ponía el negativo en la ampliadora y cada impresión era un nuevo nacimiento de la imagen. A veces imprimía cosas muy sombrías, otras muy luminosas y espaciosas. Pero siempre intentaba ser fiel a lo que sentía respecto a aquella escena. Era como un ballet. Observarlo en el cuarto oscuro saltando de un lado a otro, moviéndose nervioso, diciendo, quiero un cielo más rico. Entonces se ponía a trabajar sobre eso. A menudo le llevaba todo un día a obtener la impresión que quería de un negativo. Una vez que lo conseguía, a veces hacía más copias, pero trabajaba muchísimo, de verdad. No sé, quizá la mitad o el 40% de su proceso creativo se producía en el cuarto oscuro. En algún momento, a finales de los 50, el enorme ímpetu creativo empezó a desaparecer, pero no antes de mediados o finales de los 50. Hizo muy pocas fotografías verdaderamente destacables en esa época. Creyó que ya lo había hecho o dicho todo. Siguió haciendo fotografías, pero su motor se había parado. Tenía 61 años en el momento de la exposición. Los periodos de gran productividad de otros artistas son mucho más cortos. Si observamos las últimas fotos que hizo en su vida, la luna y el Half Dawn, el amanecer invernal en el Capitán, Dios mío, son dos de sus 12 mejores fotos. Las hizo sin pensarlo, estando en Yosemite con su cámara, y eso nos demuestra que aún era capaz de hacerlo. Así que estoy convencida de que el motivo por el que dejó de hacerlo fue porque siempre le preocupó mantenerse a flote y el dinero. Estaba cerca de los 70 cuando por fin la seguridad económica que se había mantenido lejos de él toda su vida acabó por materializarse a través de una empresa que creó con un licenciado en ingeniería forestal llamado Bill Turnage, a quien Adams conoció en la primavera de 1970 cuando daba clases en Yale. Asumiendo la gestión de los asuntos de Adams, Turnage fue convirtiendo el archivo de Adams en un negocio multimillonario y al propio Adams en un icono popular y en el primer fotógrafo de bellas artes del mundo comercializado en masa. Ansel, en sus últimos años, se convirtió en una mezcla entre el tío favorito de cualquiera y el oso Yogi. Pero eso no era ser un verdadero artista. Creo que llegó a ser alguien que asumió que su mejor trabajo como fotógrafo había quedado atrás y que estaba convirtiéndose en un miembro de extraordinario valor para la sociedad, como educador, como conservador, como portavoz de numerosas causas que muchos de nosotros consideramos de suma importancia. Pero ya no era el gran Ansel. En mi opinión, el gran Ansel era Ansel el artista. Ese Ansel que trabajó a toda máquina durante más de 20 años. Lo cual está muy bien para un artista. Las dos últimas décadas de su vida fueron muy productivas. Primero, hizo las copias de muchas de las fotografías que no había podido imprimir por falta de tiempo entre tanto trabajo. Editó una serie de libros que resultaron de vital importancia para él porque quería que la gente viera su trabajo. Disfrutó también de su momento de mayor influencia desde el punto de vista del movimiento para el medio ambiente. Fue el único ecologista norteamericano que se reunía con el presidente con tan solo descolgar el teléfono. Era un profesor muy activo. Viajaba por todo el país, tanto por motivos relacionados particularmente con la fotografía como con el medio ambiente, así que estaba ocupadísimo. Incluso a los 80 años, seguía trabajando 12 y 14 horas diarias, 7 días a la semana, viajando constantemente. Una época muy productiva. Año tras año, le llovieron los honores y los galardones. En el otoño de 1979 fue honrado con una exposición retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y fue portada de la revista Time. Un año después, en una gala en la Casa Blanca, recibió la Medalla Presidencial a la Libertad, el reconocimiento nacional más importante a un civil.
ever considered what would be a proper epitaph for Ansel Adams? Well, I think Alfred Stieglitz's epitaph. He told me he wanted that for the ideal. It said, "Here lies Alfred Stieglitz. He lived for better or for worse, but he's dead for good." Al final, incluso las increíbles reservas de energía de Adams empezaron a agotarse. La mañana del 22 de abril de 1984, su corazón se paró en un hospital cerca de su casa en los Highlands de Carmel. Tenía 82 años. 6 meses después de la muerte de Adams, en un extraordinario homenaje a este gran fotógrafo y ecologista, el Congreso reservó un inmenso terreno de tierra salvaje al sudeste de Yosemite y lo bautizó como el Ansel Adams Wilderness, Parque Nacional Ansel Adams. Un año más tarde, en agosto de 1985, un remoto pico azotado por el viento en el mismo corazón de la sierra recibió oficialmente el nombre de Mount Ansel Adams, Monte Ansel Adams. Eso le hubiera hecho más ilusión que nada en el mundo. El hecho de que el Congreso creara un parque natural y que le pusiera su nombre, además en su lugar del mundo favorito, creo que le hubiera encantado de verdad. Creo que es lo mejor que han podido hacer. No se me ocurre nada que le hubiera gustado más. Ese enclave particular, con esa montaña, en una zona por la que sentía un amor tan especial, significaría mucho para él.